¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia. Espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar en esta oportunidad sobre el síntoma más común que se presentan en la mayor cantidad de las tarjetas, y es que no prende. La idea es hacer un pequeño paso a paso de cómo enfrentar este síntoma y así poder resolver el problema en el menor tiempo posible. Este paso a paso puede ser la base para la revisión de cualquier tarjeta que te llegue a tus manos, obviamente con el síntoma de que no prende. Y pues si tú quieres saber de qué se trata esto, pues ya sabes qué tienes que hacer: suscribirte primero. No, mentiras, quédate conmigo. Bueno, sí, suscríbete. Ok amigos, esta es la tarjeta con la cual vamos a trabajar en este video, y como se presentó la oportunidad, pues vamos a hacer este paso a paso de cómo hacer una revisión o cómo testear una tarjeta cuando el problema es que no prende, ya que es una de las consultas. Yo creería que la mayor de las consultas es Elkin, tengo una tarjeta ya sea de nevera, de lavadora o de aire acondicionado que no prende. ¿Qué puede ser? Pues si tú eres seguidor de este canal, cosa que agradezco muchísimo, sabrás que siempre he recalcado el tema de que una cosa es el síntoma y otra cosa es la solución. El síntoma, como ya sabemos, es que no prende, pero el hecho de que no prenda puede ser muchos factores, empezando por la alimentación. Tendrían que verificar si en el toma corriente tienen energía eléctrica, empezando por ahí. La energía eléctrica pasará por un fusible. Hay que verificar si el fusible está correcto o no. Entonces, puede ser que haya un problema en la fuente, puede ser que haya un problema de regulación, puede ser que haya un problema en las condiciones básicas para que el integrado principal funcione. En fin, pueden ser muchos factores. Entonces, la idea de este video es hacer un paso a paso, de pronto sencillo, que aplica para cualquier tipo de tarjetas. Aquí ustedes hoy aprenderán cómo testear una tarjeta para poder determinar a qué se debe el problema de que una tarjeta no prenda. En este caso vamos a trabajar con esta tarjeta de una lavadora ASEP. Ustedes podrán tenerla con alguna otra marca. Esta realmente es Daewoo, lo sabemos, es por su código, ok. DWF es Daewoo, pero aquí pues las conseguimos con la marca Acer, y el problema por el cual llega es que no prende. En este caso es una tarjeta que viene con fuente lineal. Si tú quieres saber un poquito más sobre el circuito o sobre la fuente lineal, aquí en la etiqueta te voy a dejar un video que hicimos sobre el tema de las fuentes lineales. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es empezar un paso a paso para poder determinar a qué se debe este problema. Entonces lo primero que debemos hacer, como ya les dije, verificar que tengan en la entrada de alimentación tenga el voltaje necesario para que la tarjeta pueda funcionar. Ese es un paso, pero los pasos más importantes son los que vamos a ver a partir de ahora. Ok, entonces lo primero que vamos a necesitar, nuestra herramienta fundamental, que es nuestro multímetro. Ok, él es el que nos va a ayudar a determinar qué es lo que está sucediendo. Vamos a trabajar con nuestro multímetro para determinar qué sucede. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner nuestro multímetro en ohmios. ¿Por qué? Porque en este caso, como tenemos un transformador de entrada, entonces lo que necesitamos saber es si su embobinado primario tiene algún problema o no. Ese es el primer paso. Para eso vamos a medir en este conector rojo, entre sus extremos, vamos a medir el ohmiaje del transformador o el ohmiaje del primario del transformador. Como podemos ver en nuestro multímetro, tenemos una medida de 314,2 ohmios. Ustedes me preguntarán,
¿Eso es para todos los transformadores? No, no es para todos los transformadores. Varía muchísimo, varía mucho del multímetros que ustedes tengan, varía mucho del estado de las puntas, varía muchísimo. Esto no es un dato exacto, ¿ok? Varía mucho de la clase de transformador que tengan, en fin. Pero la medida que les da aquí, que tiene que ser en ohmios, ¿ok? El primario tiene que ser en ohmios, nos indica que el primario del transformador está correcto, ¿ok? Entonces ya sabemos que el transformador en su primario está correcto, porque algunos transformadores traen un fusible térmico interno que los protege. En este tipo de tarjetas no vemos un fusible de vidrio o cerámico por ningún lado cerca al transformador. Esto nos quiere decir que ese fusible viene interno. Sabiendo que nuestro transformador está correcto, o en su caso de pronto más complejo, si tenemos una tarjeta con una fuente conmutada, cosa que muy pronto haremos ese video de explicando qué es una fuente conmutada, cómo trabaja, entonces es un video que está pendiente. Pero en este caso, que es una fuente lineal, pues solamente tenemos un transformador que pasa a través de un puente rectificador, que lo vamos a ver aquí por medio de los diodos. Ese voltaje pasará por el condensador, se filtrará y llegará al regulador. Puede ser un regulador de 12, normalmente son de 12, o en algunos casos existe de 12 y de 5. En este caso vamos a ver qué regulador es. Es un regulador de un 7806, o sea, es un regulador de 6 voltios. Perfecto, sabiendo que ya nuestro primario está correcto, entonces vamos a energizarla. Ahora sí, vamos a energizarla. Vamos a conectarla en los extremos. ¿Por qué les decía que en este caso es un poco más sencillo? Porque tenemos una fuente lineal, ya que en las fuentes conmutadas, la fuente conmutada es más compleja, tiene más componentes, su estructura es distinta, y puede ser que en la fuente conmutada sea un poquito más compleja para hacer un testeo de si la fuente está funcionando o no. Pero tanto en las fuentes conmutadas como en la fuente lineal, si la energizamos, vamos a tener fuera de ella, vamos a tener voltajes de alimentación que son de 5 voltios, de 3.3 voltios en algunos casos, de 15 voltios, de 12 voltios, ¿sí? Esos serían los voltajes que la fuente no puede entregar, ya sea lineal o conmutada. Y si tú consigues esos voltajes en la tarjeta, quiere decir que la fuente estaría funcionando, cosa que vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a conectar los circuitos serie de protección, siempre circuito serie de protección, y pasaremos nuestro multímetro a voltaje de corriente continua DC y mediremos, tomaremos una lectura aquí en este conector, en el cual ya descartaremos el secundario, el puente rectificador, el filtraje y la regulación, y tendremos un voltaje aquí, o puede ser que no lo tengamos, así que vamos a medir, vamos a ver si tenemos algo acá. Aquí tenemos 2.9 voltios. Ustedes dirán, no, pero entonces aquí esto está mal. Recuerde que estamos midiendo el conector del presostato. En algunos casos, en los presostatos, en los conectores de presostatos, vamos a tener entre el punto central, que va a ser el negativo, vamos a tener hacia un lado 2.5 y hacia el otro lado 2.5. Eso es correcto. En este caso tenemos 2.9 hacia un lado y vamos a tener hacia el otro 5.8. En este caso específicamente, ojo, en este caso específicamente, estas medidas son correctas porque así funciona esta tarjeta. Pero en la mayoría de las demás tarjetas de lavadoras vamos a tener el voltaje de 2.5 hacia un lado y 2.5 hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso específicamente ya acabamos de determinar que la fuente sí está trabajando. ¿Ok? Sí está trabajando.
Eso mismo lo pueden hacer ustedes con la tarjeta de su nevera, con la tarjeta de el aire acondicionado que estén trabajando. Tienen que ubicar los voltajes que ya les nombré, que exista 3.3, que pueda existir los 5 voltios para alimentar los integrados, los mismos 3.3 para los integrados, algunos trabajan con esos dos voltajes, que estén los 12 voltios para los drivers, que estén los 15 voltios, en fin. O sea, si existen esos voltajes, quiere decir que la fuente está funcionando. Pero si pulsamos, vemos que no hay funcionamiento, no prende. Ya sabemos que sí hay voltaje, quiere decir que la tarjeta tiene todo listo para trabajar y no hay voltaje. Entonces ya tenemos, primer paso, verificar que el primario del transformador o las protecciones de la fuente no estén abiertas. 2, que el secundario, incluyendo la regulación, la rectificación y regulación del voltaje, estén correctos. Ese es el paso número 2. El paso número 3 va a ser verificar si nuestro pulsador de inicio esté funcionando o no. Es muy importante porque si este pulsador no, o sea, si está dañado, pues no va a mandar el pulso. No va a mandar el pulso para ¿dónde? Para el microprocesador, para que él, al llegar ese pulso, él se active y genere funcionamiento. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí es donde viene la experiencia que tenemos. Ok, hay dos formas. Uno sería destapando esta zona por la parte de atrás, por acá, para tener acceso a los pines del pulsador. Si estamos trabajando con este tipo de tarjetas, tendríamos que hacer esto. Pero si tenemos una tarjeta que es libre, que no viene con este tipo de materiales, pues entonces va a ser mucho más fácil tomar lectura desde esos puntos de soldadura de nuestro pulsador. Aquí este pulsador nos muestra, aquí tenemos dos pines visibles, aquí se alcanzan a ver, ¿sí? Bueno, esos dos pines nos va a dar la oportunidad de verificar sin energizarla que esté haciendo continuidad, y vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo en continuidad y vamos a verificar que ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro pulsador sí está correcto, y aquí podríamos verificar el voltaje, que vamos a hacerlo. Ok, entonces vamos a medir ahora el voltaje que llega a nuestro pulsador. Aquí tenemos un voltaje de 3.7, 3.6, está variando. Ok, y si pulsamos nuestro botón, pues se va a ir a 0. Ok, o sea que la señal que le va a llegar a nuestro microprocesador es una señal baja o señal 0. Ok, entonces ahí está. Sabemos que nuestro pulsador está correcto. ¿Qué pasaría si no tenemos este voltaje aquí? Pues entonces ya entraríamos a verificar el circuito de el pulsador de power, del por qué no está ese voltaje. Este voltaje que estamos viendo pues no es exacto. En algunos casos es de 5, en otros es un pulso de 3 voltios como lo estamos viendo acá, en otros de 2.5. realmente depende del fabricante, pero si tenemos un voltaje aquí, ok, que sí nos está indicando que existe para generar el pulso. Ahí está, 4.5 es mucho más limpio, deberíamos de tener 5, ok, pero se ve que el problema de que no prende ya no es ni de la fuente, ni de la regulación, ni en este caso es de la señal de power. Ok, entonces mire hasta donde hemos llegado en este video, y aún no sabemos el motivo por el cual no prenda, perdón.
Entonces es todo un proceso, no es una respuesta mágica. Cuando me preguntan, Elkin, pero tengo una tarjeta de una nevera, de una lavadora que no prende, ¿qué puede ser? No existe esa respuesta mágica. Yo de aquí no le voy a decir, eso es el fusible, eso es el transformador, eso es la fuente, es la resistencia tal. No, o sea, no existe esa respuesta. Con este video les estoy demostrando que no es así y que ustedes deben de seguir un paso a paso, que eso es lo más importante, aprender ese paso a paso para poder determinar que que un producto funcione o no funcione, teniendo el conocimiento de que cómo funciona la tarjeta, para que puedan testear las partes importantes dependiendo del daño. En este caso no prende, ¿ok? Perfecto, entonces en este punto ya viene la parte de pronto más compleja, y es el cuarto punto, podríamos decirlo, 4 o 5 puntos. Vamos a verificar que si ya el integrado principal, en este caso el microprocesador, tiene los voltajes listos para funcionar, tiene la señal de power que ya vimos que es correcta, pero aún así no hay respuesta, no hay nada. Entonces puede existir un problema interno en él, o en este caso su corazón, que es el cristal, en este caso es este componente que vemos acá, es quien le da ese funcionamiento para que él empiece a trabajar, es como su corazón. Entonces vamos a tratar por acá encima de ubicar tanto su pin negativo, o pueden ubicar el negativo en cualquier otra parte de la tarjeta, y entre sus extremos verificar que exista el voltaje que envía el microprocesador. Tiene que ser un voltaje entre 1 voltio y 2.5 voltios dependiendo del micro, pero tiene que existir un voltaje en sus extremos. Vamos a primero tratar de ubicar sus pines para poder mostrarles. Listo amigos, entonces ya analizando el cristal, hemos determinado que entre el pin 3 es el negativo, el pin 4 y 5 son las salidas del cristal. Entonces vamos a tomar entre el pin 3 negativo y vamos a verificar el voltaje que vamos a tener entre el pin 4 y el pin 5. Vamos a hacerlo. Conectamos nuevamente. Vamos a hacer aquí un pequeño acercamiento para que ustedes observen mejor aquí. Y entonces entre el pin negativo vamos a ubicar pin 3 y el pin 4 debemos de tener un voltaje. Ahí está, 2.5 voltios. Es correcto. Y en el pin 5 debemos de tener 2.4. Algo muy interesante, y es que cuando acabo de hacer esta medida, la chicharra dio un pequeño tic, un pequeño sonido. Esto nos da una señal de que es posible que el problema esté por acá. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Estamos tomando solamente la lectura del voltaje. Quiere decir que posiblemente haya un problema con el oscilador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo, una cosa es que el microprocesador tenga el voltaje. Ese voltaje que le llega al cristal pertenece al microprocesador. Si ese voltaje está, sabemos que el micro está correcto en ese sentido. Pero ahora vamos a verificar si el cristal está funcionando o no. Para eso vamos a poner nuestro multímetro en Hertz para tomar la lectura de la frecuencia, que ese sería el último paso. Entonces en un lado vamos a tener una lectura. Aquí nos marca, realmente no nos marca nada, ok, y hacia el otro extremo, ahí se dan cuenta cómo se comporta, y no tenemos ninguna lectura correcta. Aquí nos está marcando una lectura incorrecta de kilohertz, pero realmente nuestro cristal puede ser
de 4 megas, de 8 megas, de 16 megas, de 10 megas, ¿sí? Depende. Eso depende mucho de la tarjeta. Pero aquí tendríamos que tener más o menos entre 4 y 8 megas. Ya lo vamos a ver. Esto que nos concluye lo siguiente. Esta historia continuará.